Propiedades de los logaritmos. Yo la tengo acá anotada, vamos a ir explicándola una por una. La primera, que nos dice que el logaritmo en base a de 1, cuando el argumento es 1 en un logaritmo, el resultado siempre es 0. Porque yo quiero, no sé, el logaritmo en base, no sé, pongámosle 3 de 1. El resultado es 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 es 1. No importa la base que yo le ponga acá, pongámosle 71, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque 71 elevado a la 0 es 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que es todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces, siempre que el argumento sea 1, no va a importar el valor de la base, el resultado del logaritmo va a ser 0. Primera propiedad que nos debemos saber. Segunda propiedad. Si el logaritmo tiene la misma base y el mismo argumento, el resultado va a ser 1. En el otro era 0, en este es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 es 5. ¿Sí? Supongamos que acá sea, no sé, 51. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 51 elevado a la 1 es lo mismo que 51. ¿Sí? Bien, siempre que tenga misma base, mismo argumento, el resultado va a ser 1. Y siempre que el argumento sea 1, el resultado del logaritmo va a ser 0. Bien, esas propiedades son sencillas. Ahora, ¿qué pasa si tengo el logaritmo en base 2 de 8 por 16, pongamos? ¿Sí? Si yo tengo eso, el producto del logaritmo se puede expresar como la suma de dos logaritmos con la misma base. ¿Sí? El logaritmo va a tener la misma base que tenía originalmente de 8, más el logaritmo va a tener la misma base 2 de 16. Comprobémoslo. Si yo acá hago 8 por 16, ¿sí? Voy a traer mi calculadora acá. 8 por 16 me da como resultado 128. Entonces me quedaría el logaritmo en base 2 de 128. Y si yo acá calculo el logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Yo tendría que factorizar al 8, dividido 2, 4, dividido 2, 2, dividido 2, 1, y me daría como resultado 3, más yo tendría que factorizar el 16, dividido 2, 8, y bueno, ya le agrego es uno más que acá, 4, ¿sí? Y acá yo tendría que sumar 3 más 4, 7. Entonces 128, si yo lo factorizo por 2 me tendría que dar 7. 128 dividido 2, 64. 64 dividido 2, 32. Dividido 2, 16. Dividido 2, 8. Dividido 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. 3, 6, 7. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces siempre que yo tenga un producto dentro del argumento de un logaritmo, lo puedo separar como una suma. Las propiedades se cumplen, me olvidé decirlo, tanto en la potenciación como acá en el logaritmo, al derecho y al revés. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una suma, la puedo transformar en una multiplicación. Lo vamos a ver más adelante. Bien, ya pasamos esa propiedad. Pasemos a la que sigue. Si es una división, se va a quedar como la resta de los logaritmos. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 27, 81, esto me va a salir lo mismo que el logaritmo, y siempre va primero el numerador con la misma base de 27 menos el logaritmo de 81, en base 3, perdón, de 81, ¿sí? Bien, y si yo hago la cuenta, acá vamos a hacer por ambos lados su cuenta. Vamos a 27 ABC 81. Me quedaría como un tercio. ¿Sí? Lo simplifiqué con la calculadora. ¿Se acuerda que lo explicamos? Entonces me quedaría como un tercio. Y esto va a ser igual al logaritmo en base 3 de 27. Si a 27 lo divido por 3 me da 9. Lo divido por 3 me da 3. Lo divido por 3 me da 1. Me quedaría 3 menos 81.
lo divido por 3 me da 27, lo divido por 3 me da 9, lo divido por 3 me da 3, lo divido por 3 me da 1, 4. Y acá se acuerdan que misma base, mismo argumento, el resultado es 1, pero como lo tengo que invertir es negativo, lo habíamos visto. Y 3 menos 4 menos 1. Ahí demostré que los dos son iguales, ¿sí? Entonces, recuerden, si el argumento está multiplicando, lo puedo transformar en una suma de logaritmos con la misma base, y si está dividiendo, en una resta de logaritmos con la misma base, ¿sí? Cumple esa propiedad, que es muy parecida a la de la potenciación. Bien, y las propiedades se cumplen tanto al derecho como al revés. Bien, si yo tengo el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 8, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, yo a esto lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de 8 elevado a la 1 medio. ¿Se acuerdan que yo aplico la propiedad de exponente fraccionario? Acá hay un 1, acá hay un 2 y el 2 pasa como denominador del exponente, ¿sí? Bueno, y yo siempre que tengo una potencia en el argumento del logaritmo, puedo sacarlo fuera del logaritmo a multiplicar. O sea que si un medio lo saco fuera del logaritmo a multiplicar al logaritmo, en este caso de 8. ¿Sí? Y como ya calculamos muchas veces, el logaritmo de 8 es 3. ¿Sí? Entonces el resultado de esta cuenta sería 3 medios. Bien, a tener en cuenta esta propiedad es muy importante. Esta de la potenciación, que apliqué acá, a transformarlo como una fracción, ¿sí? Porque no trabajo con raíces en los logaritmos, salvo que la raíz sea exacta, ¿sí? Que la pueda calcular, sino que trabajo con el exponente fraccionario. Y siempre que está dentro del argumento un exponente, lo saco fuera del logaritmo a multiplicar. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad que yo puedo aplicar para resolver logaritmos. Y la última, la sexta, es el cambio de base. El cambio de base. El cambio de base nos sirve para resolver con calculadora. Si yo tengo el logaritmo, ¿sí? En base, no sé, pongámosle en base 32 de 16, ¿sí? Yo al 16 no lo puedo factorizar por 32, 16, 16, si bien es 32, no se puede factorizar. Lo que hago es un cambio de base. Como 16 y 32 sí tienen como potencia a 2, lo que hago es escribo el logaritmo en base 2 de 16 dividido el logaritmo en base 2 de 32. Cambio a la base que a mí me conviene. ¿Qué quiero decir? Yo tengo el logaritmo en base 25. Vamos a poner en base... déjeme pensarlo. En base 81 de 9, yo al 9 no lo puedo factorizar por 81, ¿sí? Porque no, entonces lo que me conviene es cambiar de base. 9 y 81 son potencia de 3, entonces puedo poner base 3 para 9 dividido logaritmo base 3 para 81, ¿sí? O si no, si quiero usar la calculadora y no quiero cambiar a base 3, puedo agarrar logaritmo directamente de 9 dividido logaritmo de 81 y la calculadora me lo calcula solo, ¿sí? Vamos a calcular en forma manual y con la calculadora para demostrar este paso, ¿sí? O también no quiero usar el botón log de la calculadora, quiero usar el botón logaritmo neperiano de 9 dividido logaritmo neperiano de 81. Vamos a llegar siempre al mismo resultado. Si yo acá calculo, 3 al cuadrado me da 9, entonces sería 2 arriba. Y 3, a ver, 81 dividido 3, 27, 27 dividido 3, 9, 9 dividido 3, 3, 3. Y 2 a la cuarta
¿sí? Perdón, 3 a la cuarta me da 81, ¿sí? Esto lo puedo simplificar y un medio sería el resultado de este. De este logaritmo el resultado sería un medio o 0,5, como quieran. Entonces, si yo agarro la calculadora, ¿no? Y no quiero hacerlo en base 3 porque no sé cuál es la base, agarro y pongo directamente y uso el botón log. Log de 9 dividido log de 81. ¿Sí? Así me ahorro de hacer la cuenta y me da 0,5. No quiero usar el botón log, quiero usar el botón logaritmo neperiano. ¿Sí? Entonces voy a poner logaritmo neperiano de 9 dividido logaritmo neperiano de 81. Toco el igual y llego al mismo resultado. ¿Sí? Eso es el cambio de base muy importante para trabajar con la calculadora, pero ahora vamos a trabajar sin la calculadora en esta primera parte de, eh, de los ejercicios. Bien, espero que hayan quedado claras las propiedades.